Hola, buenas tardes a todas y todos. Les doy la bienvenida a este séptimo encuentro del ciclo de seminarios Propuestas para el Debate Constituyente del Centro de Estudios Horizontal. Y hoy titulado Reglamento de la Convención Constitucional, Bases Conceptuales y Propuestas. Quisiera comenzar este seminario agradeciendo. En primer lugar, agradecer y presentar a nuestros destacados invitados de esta noche. Hoy nos acompañan Javier Asensio. Javier es abogada de la Universidad de Chile, asesora legislativa de Revolución Democrática y actualmente es coordinadora general del proyecto Reglamento para la Convención Constitucional del Centro de Estudios Rumbo Colectivo. A Mariana Canales, abogada de la Universidad Católica de Chile, facultad en la que impartió clases de teoría y fuentes del derecho. También ha impartido clases de Derecho Constitucional en la Universidad de los Andes y es investigadora del Instituto de Estudios de la Sociedad, el IES. Y finalmente a Claudia Fuentes, licenciado en Historia de la Universidad Católica de Chile, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, es profesor titular de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales y coordinador del Laboratorio Constitucional de la misma universidad. Es realmente un privilegio contar con todos ustedes esta tarde para el lanzamiento de este documento. En segundo lugar, además, quiero agradecer la audiencia, la gran audiencia que tenemos en estos momentos y el interés en participar en esta actividad que esperamos sea tenga gran importancia para una discusión relevante como es la discusión del reglamento de la Convención Constitucional. Déjenme explicarle muy brevemente a todos, digamos, ¿no? ¿Cuál va a ser el itinerario que vamos a seguir esta tarde? En primer lugar, que vamos a discutir el día de hoy, la propuesta del reglamento del proyecto constitucional de horizontal, que elaboramos un conjunto de académicos donde se incorporaron también José Antonio Valenzuela y José Manuel Astorga, investigadores de Horizontal, y que les habla José Francisco García, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica. Voy a introducir simplemente este documento, espero en menos de 8 minutos, y a continuación daré la palabra a nuestros distinguidos profesores y académicos en 12 a 15 minutos cada uno, para posteriormente ir a una ronda de preguntas, y para eso deben apretar el botón de preguntas y respuestas para que los miembros de esta audiencia puedan formularlas y así cada uno de quienes hemos intervenido hoy día podamos contestarlas. Hacia el final del seminario vamos a publicar el documento en el sitio web institucional de Horizontal, www.horizontalchile.cl. Entonces, para comenzar esta jornada, quisiera introducir el documento que vamos a presentar el día de hoy de manera muy breve, ¿no? En su último libro, La transición inacabada, el profesor Claudio Fuente, que nos acompaña esta tarde, destaca la influencia e importancia de la comunidad epistémica que gira en torno al proceso constituyente chileno desde hace al menos una década, quizás al menos desde el año 2006, tesis que yo comparto. Los miembros del proyecto constitucional horizontal nos sentimos parte de esa comunidad epistémica, pero también creemos que se ha generado una muy especial en torno a la discusión del reglamento de la Convención Constitucional. Por increíble que parezca esto, o el símil con aquella película de mediados de los 80 de culto, La venganza de los nerds, la discusión del reglamento ha generado una gran cantidad de documentos, seminarios, síntesis comparativas, etcétera, solamente analizando el reglamento de la Convención Constitucional. Horizontal contribuyó tempranamente a este debate. Por ejemplo, destaco el documento liderado por el profesor Sergio Verdugo, algunos criterios para el reglamento de la Convención de fines del año pasado. Luego realizamos diversos seminarios del que este forma parte, incluido uno con destacados expertos constitucionales. O, por ejemplo, la traducción de los reglamentos de los órganos constituyentes de Islandia y Sudáfrica que encuentran disponibles en el sitio web de Horizontal. Pero en los últimos meses seguíamos generando documentos, columnas, participando en seminarios, y llegó un momento en que sentimos la necesidad de generar un segundo gran documento y que diera este trabajo, al trabajo previo, a todas estas iniciativas que he descrito antes, pero que aterrizara en principios, reglas e instituciones concretas nuestro aporte al debate del reglamento de la Convención Constitucional, y este sentimiento, esta intuición se materializa entonces en el documento que lanzamos hoy. Quisiera destacar dos grandes cuestiones respecto al documento. En primer lugar, el ethos de la propuesta, y en segundo lugar, tres propuestas específicas que contiene.
¿Cuál es el ethos de esta propuesta? Un reglamento para una constitución inclusiva y pluralista, que es además el título de una columna que publicamos hoy día con el profesor Verdugo en el Mercurio. Y acá el ethos de esta propuesta se basa en 4 ideas principales. Primero, la importancia de distinguir entre la política constitucional y la política ordinaria. La política ordinaria es aquella que guía el proceso democrático tradicional, cotidiano. Aquel que, por ejemplo, guía el reglamento de la Cámara de Diputados, el reglamento del Senado, que son los reglamentos que buscan que la mayoría pueda sacar adelante de manera simple tanto los aspectos organizacionales como la discusión del proceso legislativo. Pero los criterios que guían, por ejemplo, el reglamento de la Cámara de Diputados o del Senado, deben ser distintos, aunque por supuesto se trata de unas prácticas legislativas bien asentadas, debemos considerar seriamente, pero que resultan distintas de los criterios que deben guiar la política constitucional y por lo tanto guiar también las directrices y reglas que están a la base del reglamento de la convención. Así lo discutimos además los miembros de la comisión técnica que implementó el acuerdo del 15 de noviembre, la que suerte de ser parte. Una de las propuestas es aquí, el reglamento de la Convención Constitucional sin un determinado plazo y no se llega a algún acuerdo, ¿no? Esa propuesta fue descartada, pero fue estudiada de manera con detención, digamos, ¿no? Pero esta idea de la política constitucional como guía del reglamento de la Convención Constitucional ha sido quizás, mirando los reglamentos parlamentarios, mejor implementada en la experiencia y que han tenido esa idea, digamos, ¿no? Ese ethos inclusivo, de pluralismo, de generar lo que en Chile se ha acuñado como la constitución de todas y todos. Hay una relación estrecha entre el conjunto de reglas, principios e instituciones que permiten la organización y la deliberación de una convención y luego el producto final que emerge de ella, que es la propuesta de nueva constitución. Por lo tanto, es cierto que tenemos que mirar los reglamentos parlamentarios, pero también tenemos que mirar experiencias comparadas exitosas que han logrado esta mayor inclusividad y pluralismo a nuestro juicio, digamos, ¿no? La regla de 2/3, por ejemplo, es una regla que implementa ese espíritu, ese ethos, digamos, de buscar acuerdos amplios, grandes consensos para pensar las reglas del reglamento de la convención, pero como un todo pensar la nueva constitución. La naturaleza híbrida del proceso constituyente, esta idea que nos legó la presidenta Bachelet en la tríada institucional, democrático y participativo. En la dimensión institucional, la idea que es un proceso con reglas, digamos, ¿no? Un cambio, un reemplazo constitucional en democracia. Es otro elemento que debe ser considerado y que en buena parte también opera como límites para el reglamento, ¿no? Y un cuarto elemento de este ethos que guía este documento es la idea de un equilibrio virtuoso entre los ideales de representación, que está principalmente vinculado a los convencionales, a los 155 convencionales, al de deliberación, que es el aporte que hagan ellos con el apoyo de la sociedad civil, los expertos, etcétera, y la participación ciudadana, que también va a pasar a ser un tercer componente principal y que también va a apoyar a los convencionales en su labor de deliberación. Estos 4 elementos, a nuestro juicio, deben marcar el ethos de un reglamento que mira a ser inclusivo y pluralista, digamos, ¿no? Y que la constitución que se genera entonces mire esos ideales también, esas ideas. 3 propuestas específicas finales que quisiera destacar de la propuesta. Primero, una estructura o procedimiento de elaboración y deliberación de los contenidos de una nueva constitución que está marcada por elementos como los siguientes. La doble lectura o revisión. 7 etapas específicas, con plazos específicos en cada una de estas etapas, que podemos caracterizar de comisión céntrica, más que de pleno céntrica. O sea, el grueso del debate y de la deliberación se da a nivel de las comisiones temáticas en particular, más que en el pleno, que es el lugar en que se van a lograr los grandes acuerdos, pero donde los debates principales ya han sido llevados en las comisiones, y en un total de 11 meses, digamos, ¿no? Donde nosotros presentamos un cronograma de 11 meses para todas estas 7 etapas. Y si tuviera que darle una sola característica a estas 7 etapas y a este procedimiento de doble lectura o revisión, uno podría decir, siguiendo un mal símil de un partido de fútbol,
que los primeros 2/3 del partido, digamos, ¿no? Están marcados por en la etapa de discusión amplia de propuestas constitucionales, por la participación ciudadana incidente y por una deliberación, insisto, muy amplia. Pero el tercio final del trabajo de la convención, en nuestra propuesta, se va cerrando en la lógica de ir generando en la propuesta de nueva constitución que finalmente será plebiscitada, y el componente técnico pasa a tener mayor relevancia, y por ello pasa también a tener relevancia en nuestra propuesta el rol que va a cumplir la comisión de armonización en los términos que están desarrollados en el documento, y algo me voy a dedicar a ello en los minutos finales. Una segunda propuesta que planteamos es la idea de la regla del consenso suficiente como regla de toma de decisiones en las comisiones temáticas. Porque la pregunta es compleja a responder. ¿Cuál es el quórum óptimo para tomar decisiones en las comisiones temáticas? La comisión que estudia los derechos fundamentales, las que estudia el régimen de gobierno, las que estudia las propuestas de descentralización, entre otras, las bases fundamentales de la República. ¿Cuál es el quórum? ¿Los 2/3? ¿Mayoría absoluta? ¿Mayoría simple? Bueno, el criterio en esta materia para nosotros no es tanto cuantitativo como cualitativo. Por supuesto, tiene que haber una regla cuantitativa relevante. Quizás la mínima sea la mayoría absoluta, porque también a nivel de comisión temática uno esperaría grandes acuerdos y grandes consensos, digamos, ¿no? Pero en la experiencia comparada, la idea central ha sido cómo evitamos la generación de perdedores y ganadores en estas discusiones. Y ahí surge esta idea de la regla del consenso suficiente, ¿no? Y la intuición que hay detrás, insisto, más allá de un quórum cuantitativo, que en algún sentido debe ser cercano a la mayoría absoluta, es que se estén representados por al menos un integrante de todos los grupos políticos que forman esa comisión temática. Todas las fuerzas políticas, los independientes, los pueblos indígenas, digamos, en nuestro caso, en este crisol, en este arcoíris, digamos, de representación que tenemos afortunadamente en la convención. Pero que en la comisión temática tenga entonces esta idea del consenso suficiente, la idea de que deban concurrir todas las fuerzas políticas, digamos, ¿no? O al menos un integrante a formar parte de estos acuerdos. Esa sería una manera de hacer operacional, digamos, ¿no? La regla del consenso suficiente. Ese es un segundo aporte, yo creo, interesante e innovador que tiene esta propuesta. Una tercera idea, que ya es más común a varias propuestas y en la que nosotros profundizamos, es esta idea de una comisión de armonización, una comisión orgánica o funcional de la convención, que tiene por finalidad la coordinación de los borradores de propuestas y articulados que de manera permanente preserve la coherencia e integridad técnica de los borradores que van surgiendo a partir de todos los informes de las comisiones temáticas, de la discusión en el Pleno, que existan mecanismos de retroalimentación para las diversas comisiones temáticas y que además incluyan solución a las controversias que en esta dimensión específica, esta idea de preservar la coherencia y la visión sistémica de todo el proyecto de nueva Constitución, vayan surgiendo entre las diferentes comisiones, entre dos o más comisiones, al interior de una comisión, entre comisiones y el Pleno, y por tanto hay una comisión de armonización que de manera permanente va dándole coherencia a estas distintas propuestas que van saliendo de las comisiones temáticas. De manera más específica, y con esto voy concluyendo, esta comisión de armonización nosotros planteamos en el documento que realizaría recomendaciones no vinculantes a las comisiones temáticas para lograr esta coherencia y visión sistémica de la propuesta de nueva constitución en su desarrollo a lo largo de la convención, y a modo de ejemplo propondrá las bases de conciliación o una propuesta de texto alternativo para resolver diferencias al interior de una comisión temática o entre dos o más comisiones temáticas. Podrá proponer, por ejemplo, la conformación de comisiones unidas, de subcomisiones, podrá invitar a paneles de expertos, entre otros, con el objeto de resolver dichas controversias. También puede ofrecer soluciones y acuerdos posibles si identifica infracciones a los límites del artículo 135 de la Constitución o si observa que las comisiones están aprobando propuestas contrarias a los principios generales aprobados al inicio del trabajo de la Convención si existieran. Si hubiera una comisión, por ejemplo, que se generara por estos días, que establezca principios o acuerdos mínimos para el desarrollo de la Convención, bueno, la Comisión de Armonización podría estar buscando la coherencia del trabajo de la Convención con esos principios mínimos o acuerdos mínimos que se pudieran pactar, digamos, ¿no? Podría también elaborar un informe técnico respecto a los primeros informes de cada comisión temática, una vez que hayan sido discutidos por el Pleno, haciendo recomendaciones y propuestas a las comisiones temáticas, redactar el primer borrador de nueva Constitución, su aprobación en la primera lectura en el Pleno, redactar finalmente el texto definitivo de propuesta de nueva Constitución
el que deberá ser aprobado, por ejemplo, mediante un criterio de consenso suficiente, digamos, no de manera previa. En nuestra propuesta, y esto es importante aclararlo, la Comisión de Armonización pasa a ser la etapa final, luego que el Pleno ha votado todos los capítulos, y ahí nosotros también buscamos el elemento de coherencia, que la Convención, el Pleno al final vote por capítulos las propuestas de las diferentes comisiones temáticas, porque en nuestra propuesta no existe una votación final de la propuesta de nueva Constitución como un todo. Nos limitamos a las propuestas aprobadas por el Pleno, pero todos los artículos, capítulo por capítulo, como en cada capítulo como una globalidad, pero no la globalidad de toda la nueva Constitución, que ha sido una famosa controversia. Nosotros no suscribimos la tesis de la votación final global, pero sí creemos que el Pleno debe ir votando al final capítulo por capítulo, y eso termina en un mandato a la Comisión de Armonización para que proponga lo que nosotros llamamos un segundo borrador de nueva Constitución, y ese segundo borrador es el que pasa a la presidencia, a la presidenta de la Convención en este caso, para que pase luego al presidente de la República o presidenta en el futuro, para que sea plebiscitado ante la ciudadanía en lo que hemos denominado el plebiscito de salida. Yo acá cierro espero que ya no tan breve presentación del documento, parece que me he alargado algunos minutos, violando la regla que nos hemos dado, ya una mala noticia. Así que quiero dejar a nuestros presentadores del día de hoy sin más trámite, digamos, ¿no? Y dejo en primer lugar a Javiera Asensio de Rumbo Colectivo. Javiera, por favor. Muchas gracias, José Francisco. Muchas gracias por la invitación. Con el equipo de Horizontal nos hemos encontrado en varias instancias de discusión, las que sin duda creo que nos han enriquecido a ambas partes, porque han sido un estímulo para seguir respondiendo las preguntas que este proceso constituyente tan particular en el mundo nos ha generado. Así que estoy muy agradecida nuevamente por seguir participando de los debates que se están generando. La propuesta que me han invitado a comentar y que ha presentado José Francisco es sin duda una propuesta robusta, es muy completa, que aborda las distintas materias que ocuparán a la Comisión de Reglamento en los próximos 28 días y que se inspira más en principios bastante transversales, en los que sin duda coincidimos, como transparencia, participación e inclusividad, simplicidad, eficacia, igualdad entre convencionales, representación proporcional y ecuanimidad, integridad, autonomía y neutralidad de las instancias técnicas de la Convención, y búsqueda de coherencia y visión sistémica de la nueva Constitución. De todos modos, una primera observación que al respecto quisiera hacer es que más allá de la denominación de estos principios, existen algunas perspectivas que me parecen complejas, ¿ya? En primer lugar, y en una discusión que ya partió hace un buen rato, están las excepciones al principio de transparencia, ¿ya? Que a mi juicio no debieran existir. No parece razonable al día de hoy establecer espacios institucionales reservados o secretos, ni aún temporalmente, ¿ya? En segundo lugar, la igualdad entre convencionales, es un principio que comparto evidentemente, se desarrolla sobre la base de la necesidad de instaurar un consenso suficiente, como lo ha explicado José Francisco. Vale decir, una amplia regla de 2/3 en las distintas instancias para adoptar acuerdos en la Convención, más allá de la norma constitucional. Y esto definitivamente no lo comparto, digamos. Creo que los 2/3 deben ser entendidos de manera restrictiva, conforme al artículo 133 de la Constitución, y debe operar la regla de la mayoría en el resto de las instancias. Esto no significa instaurar, creo yo, una dinámica de ganadores y perdedores, ni de imponer por la fuerza una agenda en la Convención. Simplemente creo que implica el desafío de construir una nueva cultura democrática de deliberación sin vetos, ¿ya? Porque finalmente en una comisión es verdad que hay que construir consensos para anticipar el éxito en el Pleno, y ojalá todo se apruebe por amplias mayorías después de un debate rico, profundo e inclusivo. Pero establecer una regla de 2/3 al interior de una comisión solo implica la amenaza de la posibilidad de obstaculizar, obstruir y vetar, ¿ya? Por último, en torno al tema de los principios, compartiendo la necesidad de la existencia de coherencia y visión sistémica de la nueva Constitución, me llama la atención la propuesta de crear una comisión especial paralela a las comisiones provisorias que propongan conjunto de acuerdos o principios mínimos que guiarán el trabajo de la Convención.
He escuchado antes esta propuesta, pero nunca me ha quedado bien claro qué es lo que se espera acordar previamente, ¿ya? Y me surgen dudas respecto de por qué debieran generarse acuerdos fuera de la regulación que proponga la Comisión de Reglamento, antes además de instancias de participación, al margen de las normas que rijan el modo de deliberar, ¿ya? Asimismo, me parece también compleja la caracterización de la Comisión de Armonización como una comisión en la que los distintos grupos políticos negocien los contenidos constitucionales, considerando materias que le corresponde tratar a comisiones temáticas diversas. Respecto a la organización de la convención, me parece muy interesante la propuesta, creo que regula de manera bastante exhaustiva las distintas preocupaciones que debe atender la convención para cumplir con su cometido, con un cronograma de trabajo para los primeros 9 meses, con una propuesta para el modo de abordar la discusión presupuestaria del 2022, que es algo que no lo había visto además en otras propuestas, con una comisión de ética que está muy bien caracterizada, centrada en la probidad, en la prevención de los conflictos de interés y en la prohibición del acoso y el abuso sexual, el maltrato, el acoso, la violencia física o verbal, entre otras conductas violentas. Sin embargo, también hay varios puntos en materia orgánica en los que creo que tenemos perspectivas diferentes, que me parecen complejos, y a mi juicio son los siguientes. En primer lugar, la comisión de reglamento. Se trata de una comisión que tendrá por objetivo principal la supervisión de la labor de la Secretaría Técnica y resolver las controversias internas en la aplicación del reglamento. En términos del documento, una vez que el reglamento entre en vigencia, estará encargada de su correcta interpretación. Podrá emitir acuerdos interpretativos vinculantes por los 2/3 de sus integrantes, podrá proponer también por 2/3 modificaciones reglamentarias que tienen que ser aprobadas y por el Pleno mediante también 2/3 de los convencionales. Y además señala que sin perjuicio de la reclamación judicial, la Comisión deberá resolver las controversias asociadas a la interpretación del artículo 135 de la Constitución, especialmente el respeto a los límites materiales consagrados en su inciso final. Ya me referí al tema de los 2/3, pero ahora quisiera hacer el punto en el poder que se le atribuye a esta comisión. Creo que la interpretación del reglamento debiese quedar siempre en manos de los convencionales y no de una comisión específica, y pensando además en cómo ya está operando la convención, tiene sentido que frente a una disputa sobre la interpretación de las normas se someta a la votación por mayoría, ¿ya? Así sucedió, por ejemplo, si no me equivoco, el día de ayer en la sesión de la Comisión Provisoria de Reglamento con el tema de la interpretación sobre paridad, ¿ya? Entonces yo no le atribuiría a esta comisión, además, esa función. La Comisión de Armonización, por otro lado, bueno, se establece con el objetivo principal de coordinar y sistematizar el borrador oficial de la propuesta de nueva Constitución en su avance por las distintas etapas de formación de la misma, armonizando el trabajo y las propuestas elaboradas por las diferentes comisiones temáticas. Nosotros desde Rumbo Colectivo también coincidimos con la necesidad de una comisión de armonización que ayude en labores de coordinación, pero principalmente de sistematización, para velar por la coherencia formal del texto y colaborar además con la mesa en la ordenación de las votaciones, entre otras labores. Sin embargo, creo que esta comisión, al igual que la de reglamento, puede llegar a tener un poder exacerbado en desmedro del resto de los convencionales y del Pleno como órgano soberano, que me genera algunas preocupaciones. Sobre todo también que señalaba José Francisco, que por ejemplo esta es la comisión que tiene la pluma final, digamos, del texto que se va a someter a votación, a ratificación del pueblo. Creo que es importante que sea siempre el Pleno que vaya aprobando y escribiendo el texto de la nueva Constitución. Y hay que pensar, creo yo, en limitar un poco el poder que otros órganos, bajo la carátula de técnicos, puedan tener, ¿ya? Por otro lado, el control de admisibilidad que señala esta propuesta es algo que creo que es lo que más me preocupa. La propuesta regula la admisibilidad y el control de límites materiales de la convención y señala que la declaración de admisibilidad de las propuestas la realizará el presidente o la presidenta de la comisión respectiva, consultando siempre la opinión del secretario abogado o abogada de la comisión, junto con otras hipótesis de reconsideración de tal declaración que pudieran regularse, y sin perjuicio del reclamo del artículo 136, siempre procederá la solicitud de reconsideración de la declaración ante la comisión de reglamento, cuando las propuestas o indicaciones no se ajusten a lo preceptado en el artículo 135 de la Constitución, ¿ya? Y se señala además que tal reconsideración debe ser promovida por un cuarto de los integrantes de la instancia respectiva, ya sea el Pleno o la Comisión, y que la decisión de la Comisión de Reglamento será vinculante para la instancia respectiva.
Yo creo que esto no debiera proceder, creo que esta es una especie de control de constitucionalidad que se está efectuando al interior de la convención, que contraviene el espíritu constituyente y que restringe la voluntad soberana del pleno de la convención, ¿ya? En cuanto a las propuestas para la participación, comparto los mecanismos propuestos, me parece muy interesante además la figura de las conferencias nacionales, el funcionamiento descentralizado de la comisión de participación y los mecanismos aleatorios de selección para generar insumos a la deliberación. Por último, hay otro aspecto que me llama la atención, y es que en esta propuesta se habla de la necesidad de una convención inclusiva, pero no respecto de la inclusión de aquellos grupos que han sido históricamente postergados, a quienes hoy la convención debe representar y escuchar, sino respecto de una minoría política que ha sido claramente un grupo aventajado, ¿ya? Y ahí yo creo que el proceso de formación de mayorías en los debates nos va a dar muchas lecciones de que no es necesario asegurar el poder de veto a ningún grupo para asegurar un texto constitucional que nos represente a todos, ¿ya? Eso, bueno, agradezco nuevamente la invitación y sin perjuicio de mis observaciones, felicito la propuesta elaborada, la precisión y la rigurosidad con la que se explica, y sobre todo además enfatizo mi reconocimiento al trabajo que Horizontal viene desarrollando para contribuir a la discusión pública en este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Javiera. Y te agradecemos doblemente, primero por la síntesis en el tiempo, y segundo porque todos reconocemos en esta comunidad epistémica que la propuesta Rumbo Colectivo es una de las más macizas y detalladas de las que están entre todas estas instituciones, académicos, en fin, y miembros de la sociedad civil que han participado en este debate. Así que felicitaciones y un reconocimiento público, y la verdad es que la propuesta de Rumbo Colectivo es de las más, si no la más contundente de las que se han discutido. Bien, ahora quiero dejar con ustedes a Mariana Canales, profesora e investigadora del IES. Mariana. Muchas gracias a Horizontal por la invitación y a Javiera y Claudio por compartir este panel, y saludo también a quienes nos están viendo ahora. Mi exposición será algo distinta a la de Javiera y a la que creo que podría ser Claudio, en el sentido de que me interesa enmarcar la discusión del reglamento en consideraciones anteriores, ¿no? Pero espero ser un aporte en ese sentido. Y quisiera empezar valorando el trabajo de Horizontal y agradeciéndolo, principalmente por dos cuestiones que me parecen especialmente meritorias. Primero, la prolijidad y la seriedad del trabajo. Se nota que es un trabajo muy, muy serio, muy profundo, de Sergio, José Francisco, Paulina, José Antonio y José Manuel. Y el segundo mérito que me interesa destacar es la importancia de un trabajo como esto, y acá comparto lo que decía Javiera, ¿no? Porque la convención no puede operar sin reglas, y además tienen que ser reglas que permitan un resultado exitoso, y en ese sentido este trabajo ayuda a aterrizar y orientar la discusión que está teniendo lugar y que va a seguir teniendo lugar en la convención, ¿no? Voy a dividir este comentario en dos puntos para efectos de orden. El primero es la importancia de las reglas procedimentales, formales, y por lo tanto la importancia de un trabajo como este. Y el segundo son algunos puntos específicos respecto del documento propiamente tal. Voy a leer un poco para no saltarme nada y para ser justa con el documento que recibí, ¿no? Así que empiezo con el primer punto, y me gustaría referirme a la virtud de las reglas formales o de las reglas procedimentales. Lo primero es que es indispensable que una convención constitucional opere bajo ciertas reglas, ¿no? Esto parece obvio, pero considerando las dinámicas de la política al último tiempo y aquellas que hasta ahora predominan al interior de la convención, resulta necesario reiterarlo. Para algunos, la convención constitucional, en tanto expresión de un poder constituyente originario, no debe obedecer a límites externos. Es el mismo pueblo, se dice, el que ha hecho nacer el proceso constituyente desde la calle, incluso para algunos siendo indispensable la violencia, y ahora ese pueblo estaría ejerciendo su poder constituyente. Y en tanto este constituye o origina, crea ex nihilo el orden político y legal que se expresa en la Constitución, y por lo tanto no podría estar a regla externa alguna. Como dijera Fernando Atria, cuando irrumpe el poder constituyente, las normas deben de ser la medida de los hechos, y los hechos devienen la medida de las normas.
De ahí entonces que algunos hayan abogado por saltarse ciertos quórums o hacer declaraciones que no les competen. Lo importante es que cómo traducimos ese poder constituyente, o cómo estar seguros de que es la voz de toda una nación y no de un grupo específico, o cómo exigimos responsabilidad a quienes lo ejercen. Bueno, las reglas importan. Ellas son necesarias para asegurar que el poder, en este caso el poder de la convención, esté orientado a realizar aquello para lo cual existe y por lo tanto evitar los abusos de poder. La función de la convención constitucional es proponer a la ciudadanía una nueva constitución. En ese sentido está al servicio de un país que la ha mandatado para realizar tal función. ¿Cómo puede cumplir esa tarea si es que no existe un camino trazado para ello? Ese camino se empezó a delinear, como señala el documento horizontal, con el acuerdo del 15 de noviembre, que fue fruto de la mediación de un amplio espectro de la clase política. Y aun cuando las manifestaciones de octubre hayan sido fundamentales para que los partidos con representación parlamentaria dieran ese paso, esa demanda ciudadana requirió ser canalizada institucionalmente. De este modo, para que el proceso constituyente se concretara, necesitábamos de una institucionalidad de reglas previas a dicho proceso. Los hechos no devienen la medida de las normas, sino que estos las necesitan para traducirse en decisiones y resultados concretos, es decir, para expresarse. Desde sus inicios, entonces, el proceso constituyente y la convención nacieron limitados. Y tanto el acuerdo como la Constitución exigen, dentro de otras cosas que el documento identifica correctamente, que la Convención redacte un reglamento y que lo apruebe por un quórum de 2/3. Y este reglamento es fundamental, entre otras razones porque, siguiendo a Lon Fuller, las reglas formales disciplinan el poder, impidiendo los abusos y la persecución de fines indeseados. Además, permite conducir la discusión y que los distintos agentes, grupos e individuos se expresen. El reglamento posibilita, adicionalmente, que el escrutinio sobre los convencionales se pueda realizar. Evaluar un acto requiere algún parámetro con el cual compararlo. Y ese parámetro es la regla que guía el actuar de la convención. Esto tiene directa relación con algo que el documento identifica muy bien. El reglamento es fundamental para reconstruir la confianza entre representantes y representados. Un reglamento simple, claro, conocido con antelación, estable, permite a la ciudadanía escrutar el trabajo de los convencionales y así edificar u horadar una relación de confianza entre ambos. Como señala el documento horizontal y repite varias veces, la confianza es un elemento esencial para lograr que culminen los procesos constitucionales de forma exitosa. Otra razón por la cual el reglamento es clave es que permite que el proceso termine y que termine bien. Un reglamento puede ser engorroso, confuso, tender a la discordia más que a los acuerdos, y entonces trabar la discusión impidiendo que se llegue a buen puerto. Por el contrario, un reglamento que esté diseñado de manera que tienda a los consensos, que contemple mecanismos de solución de conflictos, que establezca ciertas etapas, permite que el proceso se desarrolle adecuadamente y que en último término sea exitoso. Entonces, como se ve, las reglas formales o procedimentales están estrechamente ligadas con los resultados sustantivos, ¿no? De justicia, de calidad. Y ese me parece a mí que es el punto que me gustaría destacar de este trabajo. Paso entonces al segundo punto, que son los comentarios sobre el documento de horizontal propiamente tal. Y lo primero es que parte de un supuesto que me parece absolutamente clave, que es que los procesos constituyentes son tanto políticos. Y en ese sentido deben considerar aspectos políticos y técnicos para ser exitosos, combinación que la era correctamente. Por un lado, como señalaba José Francisco al principio, el documento descansa en la búsqueda de un equilibrio de los elementos de representación, deliberación y participación, y está inspirada en ciertos principios como la transparencia o la coherencia. Y por otro lado, integra todos estos principios en un sistema de reglas coherente y armónico. Así, el reglamento es fiel a esta doble naturaleza que señalaba. Esto es importante porque la legitimidad de la Constitución no se juega solo con la perfección técnica,
sino también en su legitimidad política, como ha insistido en contadas ocasiones Claudio Alvarado. Y de los aspectos interesantes del reglamento propuesto por Horizontal me gustaría destacar dos: la participación ciudadana y la necesidad de coherencia. En cuanto a la participación, el documento descansa sobre la base de que ésta debe ser deliberativa y así robustecer la representación. El enfoque es interesante porque hemos visto una gran demanda por mecanismos de participación directa en los procesos políticos como sustitutos de la labor de representación, cuestión que se explica en parte por la brecha que existe entre representantes y ciudadanos. Sin duda, la perspectiva de la sociedad es fundamental en la toma de decisiones y es sensato querer incluirlas de modo más directo en los procesos deliberativos. Quienes se ven enfrentados a problemas y adversidades de todo tipo suelen entenderlos mejor y contar con más herramientas para saber cómo solucionarlos. Además, nuestra noción de comunidad y las responsabilidades de todos por todos que ella implica están hasta tal punto resquebrajadas y fuera de nuestro horizonte que es imperativo reconstruirlas. Y entonces tomarse en serio la participación ciudadana y diseñar mecanismos adecuados para encauzarla puede contribuir a volver relevantes para los chilenos y chilenas los asuntos comunes. Es importante, eso sí, que la participación no se traduzca en un mero agregado de opiniones, es decir, que se favorezca la deliberación en la ciudadanía más que la votación o la mera elección de preferencia. Se trata de crear la conciencia de que todos tuvimos nuestra parte en la redacción de la nueva Constitución, sino decidiendo, reflexionando en torno a ella y poniendo dicha reflexión a disposición de quienes sí deciden. En definitiva, parte esencial del proceso es crear pertenencia. No debemos olvidar que la representación, por el otro lado, no existe por un problema solo de eficiencia, es decir, no elegimos representantes por el solo hecho de que tomar decisiones entre todos no es posible. La representación existe por sus propios méritos. Es bueno que un grupo delibere y tome decisiones en cuanto grupo, incluyendo, procesando y sistematizando las distintas visiones y opiniones, sobre todo las de aquellos que no suelen tener una voz reconocida, y sometiendo estas consideraciones a debate, llegando así a una decisión que las integra adecuadamente y que pertenece a todos en cuanto comunidad, no en cuanto a un conjunto de agregado de individuos. La propuesta de Horizontal busca equilibrar estos dos elementos, participación y representación, para lo cual contempla mecanismos como las iniciativas ciudadanas no vinculantes, las conferencias, el plazo que la ciudadanía tiene para hacer comentarios al borrador de la Comisión de Armonización, entre otras. Y es especialmente interesante, a mi juicio, que el documento busca traducir la participación ciudadana en una relación bidireccional, en la que los insumos que resultan de las intervenciones de la sociedad civil sean sistematizados y entregados. De esta manera, la participación incide verdaderamente en el proceso y se forma una relación colaborativa con la sociedad civil. Me queda la duda, sin embargo, y si es que entendí correctamente, de qué tan bidireccional es esa relación en el diseño que propone Horizontal. Porque para que la participación sea significativa, como explica Sebastián Soto, es esencial que la ciudadanía reciba respuestas, es decir, que efectivamente exista una suerte de diálogo que vaya más allá de las discusiones al interior de la convención. El desafío, entonces, es por un lado que la sociedad civil verdaderamente se comprometa con el proceso y busque incidir en él, y por el otro, que esa participación se incorpore efectivamente en la discusión, más allá de las instancias formales que existan. Y en cuanto a la coherencia, el documento la propone como uno de sus principios rectores y propone una forma de organización y funcionamiento de la convención que está atravesada por este ideal de coherencia, cuestión que es fundamental, porque el sistema político opera siempre como un todo y por lo tanto no puede pensarse por separado. Dicho en simple, el texto constitucional debe ser como un tejido, en donde el movimiento de una hebra tiene efectos en todas partes. Uno de los grandes problemas que tiene nuestro sistema político actual es que está trabado, y esto ocurre en gran medida porque las partes no dialogan bien entre sí y entonces el todo funciona mal. Así, las necesidades más urgentes de los ciudadanos no llegan a procesarse oportuna ni adecuadamente
y la sensación de malestar y abandono por parte de la clase política solamente aumenta. La preocupación por la coherencia es central, a mi juicio, una de las más importantes dentro del proceso. El documento, consciente de esta necesidad, propone la creación de una comisión de armonización que me parece especialmente interesante. Y además, la división de temas que propone para cada comisión temática, la sala de máquinas de la convención, es acertada en el sentido en que los asuntos que se relacionan más estrechamente entre ellos, por ejemplo, régimen de gobierno, poder ejecutivo, legislativo, sistema o temas electorales, están encargados a la misma comisión, perdón. Aunque cabe la duda de si 6 comisiones, que son las que propone el documento, no implica tal vez una dispersión demasiado grande del trabajo, lo que termina siendo difícil la sistematización final. Quizá valdría la pena fusionar algunas de ellas. Y una última duda respecto al reglamento que propone Horizontal es si es que alcanza, y tomando en consideración especialmente que no hay una votación final, es si es que alcanzan los plazos para sistematizar todo y proponer un borrador que al Pleno le parezca razonable y, más importante, que finalmente sea aceptado por la ciudadanía en el plebiscito ratificatorio. La ingeniería de detalles para proponer un todo coherente es difícil y requiere tiempo y trabajo. Entonces mi pregunta es si es que se alcanza a hacer en los plazos que propone el reglamento. La pregunta es relevante porque, tal como está la propuesta, se puede sacrificar la prolijidad y la calidad del texto en pos de una mayor celeridad. Reitero entonces mis agradecimientos a Horizontal por este trabajo que me parece realmente un aporte y lo dejamos hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana, a ti por tus brillantes comentarios, como siempre. Y además agradecerles, y esto a nivel de confidencia para toda la audiencia, nuestros comentaristas recibieron un borrador el viernes a última hora, digamos, así que han tenido pocos días para mirar el documento, que además pues, ha sido pulido, digamos, en algunos aspectos. Así que le agradecemos a Mariana sus comentarios, sus generosos comentarios y sus valiosas miradas, digamos, sobre estos temas relevantes. Así que muchísimas gracias, Mariana. Les aprovecho de comentar a todos, antes de darle la palabra al profesor Fuente, que en preguntas y respuestas podrán formular todas aquellas preguntas que estimen pertinentes y que las evaluaremos en un segundo más, después de escuchar al profesor Claudio Fuentes, que ya tiene demasiados títulos como para volver a nombrarlo. Claudio, por favor, tú tienes la palabra. Bien, muchas gracias. Se escucha bien, ¿no? Estoy un poquito entrecortado yo, pero... Te escuchamos muy bien, Claudio. Perfecto. Bien, gracias por la invitación a comentar esta propuesta. Creo que es interesante. Yo haría un comentario anterior también respecto de... primero, bueno, yo vengo de la ciencia política y vengo del institucionalismo. Es decir, cómo se piensan las instituciones y lo que hemos visto en el proceso constituyente y particularmente desde que se estableció la convención es el énfasis que se ha colocado en las normas, es decir, una convención una vez establecida que parte de cero comienza a crear normas para funcionar. Y eso es lo que hemos visto en las últimas 2 semanas. Creo yo que, bueno, el documento obviamente se creó para pensar el reglamento, hay algunos elementos de la propia propuesta que ya están establecidos en lo que ha debatido la convención, por lo tanto ahí habría que hacer algunos ajustes, pero en general a mí me parece interesante en relación, yo había visto el trabajo de Sergio Verdugo, anterior de Horizontal. Creo que es interesante primero porque avanza los detalles. Yo creo que, como Mariana planteaba, ahora hay que ir a la ingeniería de detalle esa va a ser la discusión de los próximos 30 días. Segundo, los ámbitos que abarca esta propuesta creo que están razonablemente considerados en términos de los ámbitos de la Comisión de Ética, Participación, Transparencia, Procedimientos, es decir, todos los ámbitos que abarca creo que son los que van a estar en la discusión en los próximos 30 días. Y creo que, como decía Javiera,
es interesante también que le pusieron timing. Yo creo que eso es muy pertinente porque esto funciona con ciertos tiempos. Y el ejercicio de ponerle tiempo de discusiones creo que es muy útil. El hecho que la convención misma haya puesto 28 o 30 días para discutir un reglamento, creo que enfatiza una lógica de que acá tenemos un tiempo y por lo tanto esa lógica yo creo que también genera un incentivo para llegar a acuerdos. O sea, que creo que también es interesante y también ha estado en varias de las discusiones de la propia convención. Por lo tanto, yo más que centrarme en los aspectos que valoro de la propuesta, voy a plantear en los 7 minutos que me quedan 5 puntos. Uno, que tiene que ver con un punto más críticos que instan a la reflexión. Algunos de los cuales ya José Francisco lo ha planteado y que creo que es interesante. Bueno, hay algunas cosas que voy a posiblemente repetir con Javiera porque comparto varios de sus argumentos. Lo primero es que yo veo que si bien la propuesta en los principios plantea la simplicidad, cuando llega al diseño orgánico propiamente tal de las estructuras que van a organizar a la convención, yo creo que da un paso hacia la complejidad. Y no sé si es tan bueno eso en términos del funcionamiento propio de la convención. Me voy a detener en 2 ejemplos. Uno, la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica está pensada dependiente de una comisión de reglamento y ahí me surgió la duda, ¿tiene que depender de la comisión de reglamento propiamente tal y no de la mesa directiva, por ejemplo? Porque es una Secretaría Técnica que va a ver los aspectos operativos del funcionamiento de la convención. Entonces ahí me entró la duda, pero además esa Secretaría Técnica va a tener un consejo y por lo tanto a mí me genera bastante ruido esa estructura un poco compleja para una Secretaría Técnica que debiese ser operativa. Desde el punto de vista de las funciones de la misma Secretaría Técnica, creo que están bien planteados, en general es muy similar al trabajo legislativo de lo que hacen este tipo de funciones, es decir, el vínculo con las comisiones, el trabajo de los redactores, etcétera. Quizás faltaron algunas funciones más operativas, lo que tiene que ver con la logística, etcétera, pero yo la figura de la Secretaría Técnica la adosaría mucho más a el funcionamiento de la mesa que de una comisión de reglamento que va a estar funcionando. Seguramente porque el documento coloca bastante énfasis y escrito seguramente por abogados y abogadas, está como enfatizando la preocupación del cumplimiento del reglamento una vez establecido. Y yo no estoy tan seguro que eso le asegure a este Secretaría Técnica un buen funcionamiento. Por lo tanto, ahí hay un tema de diseño institucional que me genera ruido. Lo segundo es la Comisión de Armonización. Yo comparto los comentarios que hizo Javiera. Encuentro que es una comisión que tiene muchas atribuciones y que eso va a mi segundo punto, respecto del procedimiento tal. Creo que hacen un esfuerzo por pensar en etapas el procedimiento de debate, de un ir y venir de comisiones temáticas al pleno a comisiones temáticas, 2 veces o 2 momentos de revisión de los borradores. En general, a mí me parece adecuado una estructura de ese modo, pero creo que muy similar a lo que en algún minuto planteó Sebastián Soto también, plantean un modelo con una comisión de armonización en el sentido conceptual de la palabra, de un filtro que va a estar mirando los procedimientos en cada momento del proceso de creación de la Constitución. Y a mí eso me resulta, yo dejaría más libertad a la comisión, a las comisiones temáticas y
a la iteración de la comisión temática con el pleno, y dejaría una comisión de armonización más hacia el final para cumplir ese objetivo, armonizar el proceso deliberativo. Esto de estar incidiendo en cada etapa de cada proceso donde se manda un borrador, me parece un poco, me parece exagerado para el objetivo, y agrega complejidad al proceso. Y además de otras funciones de la Comisión de Armonización que planteó Javiera, que yo estoy de acuerdo con su planteamiento. Tenía un comentario respecto de la complejidad, respecto de esta comisión especial. A mí no me quedó claro qué significaba, qué mínimos colocar, etcétera. Sí, o sea, tengo la intuición de ir hacia dónde van esos mínimos, pero yo creo que al momento en que estamos discutiendo esto, donde ya se desencadenó el proceso constituyente, creo que esa idea ya pasó, creo que no va a funcionar, y no me queda claro el detalle de qué significaría esa comisión especial. Tercer punto, y me quedan 2 minutos, participación. Respecto de la participación, y ese es un comentario que también se lo hice en su minuto a la propuesta de rumbo colectivo, yo creo que estamos más o menos de acuerdo en el, llamémoslo, en el listado de mecanismos de participación. El problema es ponerle timing a eso, y hubiera sido súper interesante ponerle un timing cuando sucede esto. Le colocan los plazos, pero no los momentos. Yo pensaría un poco la carta Gantt de los procedimientos de participación, porque tengo la impresión de que en la mayoría de las propuestas, y esta también no se queda corta en eso, hay mucha propuesta, pero poco incidente. Yo haría un poco menos y un poco más incidente. Creo que es muy corto un año para discutir una constitución, y en ese año agregarle una serie de mecanismos que va a complejizar y que plantea el dilema que correctamente Mariana planteaba respecto de la retroalimentación. Una de las grandes dificultades que vamos a enfrentar es que sino que la convención va a recibir muchas propuestas y seguramente, igual como pasó con el proceso de Bachelet, no va a poder procesar esa cantidad de propuestas y después hacer una devolución a la ciudadanía. Esa parte es fundamental. Por lo tanto, acotar la cantidad de actividades de participación, pero que sean más incidentes, yo creo que podría ayudar a ese proceso. Es decir, generar momentos participativos más masivos, con metodologías probadas que ayuden a alimentar a la convención, y eso hacerlo en los primeros 6 meses y no dejarlo para el final. Finalmente, bueno, tenía un comentario respecto del tema de los consensos suficientes. Interesante la propuesta, pero no sé si es tan viable en términos de que hoy día tenemos, por ejemplo, 32 convencionales que son independientes, ya sea de pueblos indígenas o de otros independientes. El modelo está pensado más para grupos que participan en la convención. Pero ¿qué pasa con estos independientes que no son parte de un grupo? Entonces, no sé si funciona bien esa lógica, y creo que hay una exageración respecto de los 2/3, ya lo planteó Javiera, respecto de colocar 2/3 a cada uno de los momentos de decisión dentro de los procesos de comisión. Yo le rebajaría ahí los quórum, y dejaría los 2/3 en el plenario, como se ha planteado en otras propuestas. Con eso termino, tengo varios otros comentarios, pero estoy excedido el tiempo. Gracias. Muchas gracias, Claudio, al revés, siempre muy, muy detallado y sofisticado. Tus argumentos sí que se agradecen, digamos, ¿no? Además que has sido uno de los protagonistas de este debate hace ya mucho tiempo. Bien, quisiera invitar a todos los miembros del panel a que prendan sus cámaras para tener algunos minutos finales de discusión en torno a algunas preguntas que se han planteado por la audiencia, y quisiera darles 3 minutos, 4 minutos a cada uno
para que pudieran examinar algunas de ellas, o quizás dar impresiones, digamos, ¿no? O profundizar en algunas de las ideas que ya han dado, porque entre las preguntas, y ahí llegaron algunas más, pero entre las preguntas que anoté, les dejo las siguientes. Primero, el reglamento prefigura la discusión sobre los temas sustantivos, ¿no? Esta idea de que la forma es el fondo, que es una idea antigua que hemos discutido, digamos, ¿no? Cómo los procedimientos y las formas van a tener un impacto en los contenidos o en el fondo de la discusión constitucional. Esa es una primera pregunta. Una segunda pregunta está vinculada a la naturaleza de la participación. Entonces hay una suerte de díada que a veces se ve como antagónica entre Mariana algo comentó sobre esto, en el fondo entre una lógica deliberativa o de incidencia o una participación incidente versus una participación vinculante. Y quizás sea un buen momento para reflexionar sobre este debate en torno, por ejemplo, a la idea de los plebiscitos intermedios. ¿En qué han quedado esos mecanismos que en algún minuto fueron propuestos y que hoy no están en el debate, digamos, ¿no? Pero que en el fondo sigue estando a la base del debate entre una participación ciudadana deliberativa incidente versus una vinculante, directamente vinculante? Y tercero, también llegaron preguntas sobre la comisión de armonización. Yo también voy a hacer cargo después al final de algunas preguntas o que plantearon los comentaristas sobre, por ejemplo, los acuerdos mínimos o algunas otras reglas. Así que quisiera dejar esas tres preguntas o quizás incluso comentarios cruzados, digamos, y quiero cambiar el orden de la participación y dejar en primer lugar a Claudio, devolverle la pelota, si quiere analizar alguno de estos temas, algunos de estos tres temas, o algunos de los que han surgido en esta conversación en los próximos 3 o 4 minutos ya a modo quizás de cierre, Claudio. Sí, mira, respecto a forma y fondo, yo creo que en la forma se juega mucho del fondo, y lo que hemos visto en las 2 primeras semanas de la convención es precisamente que en el debate de procedimientos se han instalado muchos temas de fondo. Todo el tema de la paridad, todo el tema de la representación de los pueblos en la composición de las comisiones, los mecanismos de decisión, porque eso tiene mucho impacto en los resultados. Y por lo tanto, yo creo que toda la cantidad de comisiones, el tipo de comisiones que se están creando, todo eso, de hecho, a mí no me gusta que hayan creado tantas comisiones transitorias, por ejemplo, pero eso te refleja mucho del fondo respecto de a qué vienen los actores a tomar decisiones. Por lo tanto, en el debate procedimental se esconden debates o implícitamente van a estar debatiéndose aspectos de fondo que son muy relevantes. Respecto de la participación, y con eso termino mi intervención, porque son 2 minutos, yo creo que yo soy partidario de generar algunos instrumentos de participación ciudadana más incidentes. Por ejemplo, mecanismos de abajo hacia arriba, como la iniciativa popular de propuesta constituyente, que un grupo de ciudadanos importante, masivo, con carta, etcétera, fuerce a la comisión, a la convención, a debatir un tema. No a que tienen que aprobar el modo, sino que a debatir un tema. La ciudadanía se organiza, etcétera, y la convención se activa. Ese mecanismo me parece interesante porque es muy devolutivo en ese sentido y es mandatario. Ahora, yo en lo personal no creo en los plebiscitos intermedios por la complejidad de las temáticas, por la formulación, o sea, quizás me abriría a un plebiscito de salida que acompañe 1 o 2 temas cruciales en donde estén bipolarizadas las opiniones, pero tiene que ser un tema muy de sí o no, pero régimen de gobierno, existencia de un tribunal constitucional, todo ese tipo de cosas son tan complejos en términos del conjunto de temas que abarca, que yo creo que lo hace inviable el plantearlo como un tema de plebiscito. Por lo tanto, en general, yo preferiría
mecanismos incidentes, un poco en la línea de lo que Mariana planteaba, no sé si estoy asumiendo lo que ella está hablando, de que la ciudadanía perciba y sienta que efectivamente está incidiendo en los debates. Colombia tuvo un caso súper interesante en ese sentido, en el año 91, sin Excel, sin bases de datos, sin nada, de participación incidenta, en donde hubo un feedback final entre lo que fue el proceso constituyente y la ciudadanía respecto de lo que entró de las consultas ciudadanas que se hicieron en su minuto. Con eso paro. Bien, muchas gracias, Claudio. Mariana. Sí, muchas gracias y voy a intentar responder más o menos corto respecto a la pregunta. O sea, claro que el procedimiento tiene un impacto en el contenido y por eso me parece tan importante esta discusión. La forma en que se toman las decisiones, cómo se componen los distintos órganos, cuántas etapas deliberativas hay, eso tiene una incidencia absolutamente directa en los contenidos, no solamente por ponerle título, por ejemplo, a las comisiones temáticas, que eso, claro, pero la manera en que se van a discutir los distintos temas incide en esos temas mismos. Y por eso creo que esta discusión es tan relevante, y de hecho recordemos que es la primera estrictamente constitucional que va a tener la convención. Cómo entiende cada grupo el poder, cómo se van a autolimitar. Entonces, en ese sentido, es muy importante que esta discusión se tenga con todos los elementos necesarios y que sea una discusión ponderada, con una vista sobre el proceso en general y no como intereses más inmediatos, ¿no? Entonces a mí yo le dedicaría, o sea, claro, es breve el tiempo que va a funcionar la convención, pero le dedicaría el que sea necesario para tener un reglamento que permita que el proceso sea exitoso, porque si tenemos un proceso trabado, que no tiene mecanismos de resolución de conflictos, que le hagan sentido a todos los miembros y que todos lo perciban como justo, por ejemplo, eso va a terminar en que se va a percibir que el proceso en su conjunto no fue legítimo y eso va a ser un problema en el momento en que tengamos que votar en el plebiscito de salida, ¿no? Entonces, eso es un primer punto. Y respecto de la participación entre esta como versus incidente vinculante, a mí me parece que obviamente es atractiva esta idea de que tengamos participación vinculante, pero creo que esto tiene que ser analizado como en su mérito en cada caso concreto, ¿no? Y en el caso concreto de la convención, me parece peligroso o no tan deseable por dos razones fundamentales. La primera es que alguien pone la música, si es que se hace un plebiscito o varios plebiscitos como de consulta, alguien hace la pregunta, la formula de una manera determinada o lo que sea, ¿no? El mecanismo que se elija, pero alguien va a diseñar eso. Y entonces, ¿qué tanto poder o qué tanta incidencia tiene la ciudadanía? Es dudoso dependiendo del mecanismo específico, ¿no? Entonces ahí yo, igual que Claudio, tengo cierta distancia, en particular con los plebiscitos. Y lo segundo es que hay algo bueno en la representación, que es que le da voz a aquellos que no son capaces de organizarse o que no tienen llegadas a esas instancias de participación ciudadana, ¿no? Por supuesto, esto requiere cierta virtud, por decirlo de alguna manera, a los representantes de estar verdaderamente conectados con la ciudadanía y hacer su pega, digamos, porque no es más que eso, es hacer su pega. Pero entonces, eso que puede hacer la representación de dar voz a aquellos que no son capaces de organizarse o que no pueden contactar a un experto o que simplemente no saben usar las páginas web para mandar sus consultas o lo que sea, eso no lo tiene la participación vinculante, sin perjuicio que hayan mecanismos específicos que puedan ser positivos, digamos. Y un punto que me gusta a mí sobre todo este documento que habla de la participación deliberativa. Para mí lo importante de la deliberación es tomar las decisiones personalmente, sino que haya un proceso de reflexión ciudadana, que es lo que pasó con los cabildos de Bachelet, ¿no? Ahí hubo, no era, bueno, quizá ahí el formato preciso tendría que fuera más elección entre alternativas, pero lo que se produjo en cierto sentido es que la ciudadanía se sentó en los living de su casa a conversar sobre un tema que normalmente no conversaría. Entonces a mí eso es lo que me gusta como del enfoque de este documento en el sentido de liberación, de ser partícipes de la reflexión en torno a este proceso, y ahí yo reitero que sí me gustaría, y ahí Claudio me interpretas bien, ¿no? que me gustaría
una relación un poquito más estrecha de respuesta, algo más dialogante, digamos. Eso, para no alargar. Bien, Javiera, tú tienes la palabra final. Gracias. Bueno, estoy como de acuerdo en realidad con lo que acá se ha señalado. Yo creo que el reglamento, la discusión del reglamento efectivamente adelanta muchas discusiones sustantivas. Lo primero y lo más lógico es que la discusión del reglamento en el fondo implica cómo se abren y cómo se cierran los debates, cómo se regula el ejercicio deliberativo al interior. Entonces va a depender en el fondo también, va a delimitar esa discusión sustantiva el modo en que lo regula el reglamento. Pero además el reglamento implica diseñar un órgano que es un órgano inédito, digamos, en el mundo, y que también es una especie como de laboratorio o de experimento para el mismo, para la forma en que nosotros pensemos como comunidad toda, cuáles debieran ser los órganos a futuro que contemple la Constitución. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, pensar bueno, ya están adelantadas discusiones sobre la paridad. ¿Cómo se va a reflejar la paridad ahora entonces en los órganos que el nuevo texto constitucional consagre? Y acá también hay temas que de repente son un poco olvidados, pero por ejemplo el reglamento también tiene que preocuparse del funcionamiento de la convención, ya de los días, las horas en que se realizan las sesiones, y ahí eso también es fundamental, por ejemplo, para asegurar que la paridad sea efectiva, que quienes ejercen labores de cuidado dentro de la convención, que nos encantaría que hubiera una corresponsabilidad y que esto afectara por igual a hombres y mujeres, pero sabemos que no es así todavía, afecta en mayor medida a las mujeres, entonces que las mujeres pudieran en el fondo, las mujeres convencionales que tienen labores de cuidado, puedan conciliar sus labores de cuidado con la labor convencional, porque si no, si diseñamos en el fondo, si el reglamento diseña un órgano que sigue, que sesiona en horas en que son incompatibles, que está 24/7, etcétera, entonces va a existir desde ya una falta de igualdad, digamos, en las oportunidades de desarrollar la labor de convencional. Entonces creo que todos estos detalles que también que implica adoptar el reglamento van a ser importantes para la discusión sustantiva de cómo van a ser los órganos de representación que establezca la nueva Constitución, ¿ya? También, bueno, están los temas, por ejemplo, hay que abordar ahora en el reglamento la regulación sobre los conflictos de interés. Eso también finalmente es una discusión que va a ser una discusión sustantiva también, ¿ya? Y todo el tema de la participación, finalmente, cómo se entienda la participación en el proceso constituyente, va a ser también una forma de adelantar un poco el debate sobre cómo se va a entender el derecho a la participación o la participación en la toma de decisiones en los asuntos públicos en el nuevo texto de la Constitución. Entonces, efectivamente creo que esta discusión de reglamento excede lo meramente procedimental y aborda temas sustantivos que son importantes para la experiencia democrática que se avecina. Sobre el tema de si son vinculantes o no, yo creo que me adhiero a lo que acá han señalado y también me quedo un poco con lo que señalaba Mariana, que creo que lo más importante hoy día y la oportunidad que nos da este proceso es de abrir espacios para la reflexión colectiva. ¿Ya? Acá la idea y la gracia, digamos, de este momento es que estén todos los grupos que han sido excluidos de la toma de decisiones, aquellos grupos que se han quedado sin participar o que no les interesa participar, digamos, cómo se les convoca y cómo se generan espacios de reflexión colectiva. Más allá de si son plebiscitos, yo creo que además los plebiscitos intermedios ya no calzan, no hay tiempo para ello, digamos, ¿ya? Pero además, ¿cuál sería un poco el objetivo de eso? Yo creo que es mejor abrir espacios para la reflexión colectiva, aprender una nueva forma de participar en los asuntos públicos y generar mecanismos que sean efectivamente incidentes. Y aquí, perdón, me quiero tomar una pregunta que hizo Pauline Cantor también por el chat, que preguntaba sobre en el fondo cómo se, ahí se borró, pero no me acuerdo, pero que hablaba en el fondo de cómo se reciben los mecanismos de participación, y yo creo que ahí es muy importante en el fondo que todos estos espacios que se abran de participación no se entreguen al final de la convención como estos tomos hermosamente empastados a cada uno de los convencionales, sino que ingresen como insumos a los procesos de deliberación
Y por eso también es muy importante lo que señalaba Claudio respecto al cronograma, en el fondo, tener claridad qué mecanismo ingresa en qué momento y tener una orgánica que permita sistematizar todo eso. Y ahí creo que, por ejemplo, la comisión de participación que plantea Horizontal es un buen órgano político, pero tiene que ir acompañado de un órgano técnico que sea capaz de sistematizar esa información y de ingresarla a la discusión. Eso. Bien, muchas gracias, Javiera. Yo quisiera simplemente tomar, no a modo de contestar cada uno de los comentarios, eso sería imposible, digamos, ¿no? Pero simplemente dar algunas ideas generales, reacciones, digamos, a algunos de los comentarios que han salido acá. Primero, la idea de acuerdos mínimos es una estrategia que se ha utilizado mucho afuera, digamos, ¿no? Es una estrategia probablemente el sumum es los 34 principios sudafricanos. Yo diría que en Chile el que más le ha metido cabeza a esto es Gabriel Negrete, digamos, ¿no? La idea de tener algo así como un índice o tener ciertos principios respecto de, en materia de derechos humanos, de régimen de gobierno, ok, vamos a tener un modelo presidencial flexibilizado, un presidencialismo parlamentarizado, de estas, más o menos con estos contornos. Por ejemplo, vamos a tener revisión judicial de las leyes. Ese es un principio. No significa que haya un tribunal constitucional, no significa que no se pueda entregar a la revisión judicial de las leyes a la Corte Suprema, no hay mandato específico, sino que hay ciertos compromisos, digamos, ¿no? O vamos a ir a un Estado descentralizado que pueda adquirir la forma de unitario descentralizado, que como en Chile ha fracasado, o regional. Esas serían, digamos, ideas de acuerdos mínimos, digamos, ¿no? Algunos lo han llamado un índice temático. En materia de participación ciudadana, yo estoy completamente de acuerdo. El gran desafío es la bidireccionalidad y cómo la incidencia, en el fondo, tiene impacto, digamos, y que los ciudadanos que participan sientan que esos insumos, digamos, esas opiniones, esas propuestas han tenido algún impacto. Nosotros tratamos de esbozar algunos mecanismos concretos para que esto se materialice, digamos, ¿no? Siendo un gran desafío. Uno es tener una comisión de participación ciudadana. Y en esta sí, yo estoy de acuerdo, los elementos tecnológicos, técnicos que la acompañan es fundamental, digamos, ¿no? Y que tiene que ver con la capacidad de respuesta que tengamos. Claro, Islandia se recibieron sin mal, eran menos, para no ir con el número, pero eran 3.600, 3.800 propuestas y ahí la bidireccionalidad, aunque era a baja escala, se logró. ¿Cómo lograrlo cuando sea a gran escala, ¿no? En algún sentido, el profesor, la presidenta Bachelet, los ELA, uno podría tener, mira, hubo 200.000 preguntas, así uno quedar un cierto universo, digamos, ¿no? Por lo menos 90.000 fueron directas. ¿Cómo hay bidireccionalidad? Uno de los mecanismos que hemos propuesto, digamos, que a nosotros nos parece el mínimo, es que los informes de las comisiones temáticas, tanto el primero como el segundo, se hagan cargo de estos insumos de participación ciudadana, digamos, ¿no? De manera específica, o sea, tiene que ser parte, y esto tiene que dar, por así decirlo, en la historia de la ley al final, como dicen ustedes, pero tiene que ser mucho antes. Ahora, el desafío ahí efectivamente es la sistematización. El comité de sistematizadores de los ELA, digamos, tardó, Claudio me corregirá, pero 8 meses, 9 meses. Entonces, claro, ¿cómo generamos espacios menores, digamos, de sistematización para que sean incidentes? Pero estoy de acuerdo, los desafíos de la bidireccionalidad son fundamentales. La comisión de armonización yo creo que va a ser la gran guinda del debate técnico, quizás, digamos, ¿no? Y por supuesto la experiencia comparada se le llama la supercomisión, digamos, ¿no? Y en eso estoy de acuerdo, pero incluso experiencias como la colombiana tienen de todas maneras al final una comisión codificadora o de redacción, de estilo, que es la que da la palabra final, por así decirlo, pero es puramente formal. En la comisión de armonización que nosotros proponemos, una supercomisión, es muy poderosa, como bien se dice acá, digamos, para tratar de velar por este principio de coherencia y visión sistemática. Por supuesto, está integrada por convencionales, digamos, ¿no? Y tiene, digamos, mandatos del Pleno para hacer esto, digamos, ¿no? Y ojo que los quórum de 2/3, con lo que, por ejemplo, en la comisión, esta comisión actuaría, lo hacen muy complejo, digamos, ¿no? Es al revés, una regla de mayoría operaría dándole mucho más poder, digamos, ¿no? Entonces va a poder tomar menos decisiones bajo la regla de 2/3, digamos, ¿no? Y para complejizar lo que dice la Mariana, y con esto termino, una de las funciones finales que agregamos a la comisión, a una de las comisiones, es que tenga no solamente que revisar las normas, los órganos autónomos constitucionales, esta es nuestra sexta constitución, sexta comisión temática, y las normas de reforma y reemplazo de la constitución, sino que además las disposiciones transitorias, eso que tienen que ser tocadas y que una de las comisiones tiene que
examinar y tratar de darle alguna coherencia a las disposiciones transitorias. Es cierto que las disposiciones transitorias van a estar en todas las comisiones temáticas, pero hay una que va a tener, quizá ahí la Comisión de Armonización tenga un rol importante. Yo creo que esta Constitución, el artículo 138 de la Constitución le da el mandato a la Convención de tomar una decisión respecto a las autoridades electas, digamos, ¿no? Bajo la actual Constitución. ¿Cuál va a ser el mandato del presidente de la República o de la presidenta futura? ¿Va a durar sus 4 años o no, digamos, ¿no? Y el artículo 138 autoriza algunas hipótesis para reducir ese mandato. ¿Qué va a pasar con las autoridades no electas, digamos, ¿no? Con los ministros del Tribunal Constitucional, si sigue existiendo, con el Banco Central, en fin, digamos, ¿no? Así que ahí las disposiciones transitorias van a jugar un rol central. Bueno, yo concluyo acá el seminario. Esta idea de ser presentador y moderador me ha dado un superpoder, super comisión armonizadora, pero ha sido también para tratar de simplificar un poco el seminario, digamos. Así que le agradezco a Javiera, a Mariana, a Claudio por sus magníficas exposiciones, por haberse dado el tiempo y el tan corto tiempo de haber examinado esta propuesta, y por supuesto agradecemos a la audiencia que hemos tenido hoy día, digamos, las preguntas que se han formulado. Horizontal va a seguir formulando propuestas en los próximos meses, digamos, así que estén atentos a esas propuestas. Y el documento que analizamos hoy está siendo subido en estos momentos a la página web. Así que muchas gracias, agradecemos a todas y a todas, que tengan muy buenas noches y gracias por habernos acompañado a estos 3 destacados comentaristas. Muy buenas noches. Muchas gracias. Chao. Gracias.